de análisis numérico, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de errores y conceptos asociados a errores en los métodos numéricos de aproximación de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a estar hablando de esto las 3 semanas que quedan de marzo, ¿vale? Si miráis, hemos hecho, es decir, vamos a organizar la asignatura como en base a grandes ideas, ¿vale? O a unas cuantas ideas, ¿no? Primera idea que hemos visto hasta ahora. eh, Cotas a priori, ¿vale? Y cotas de derivadas, ¿no? Bueno, acotaciones a priori, ¿vale? Eso es lo que hemos visto estos días pasados, ¿no? Segunda cosa que vamos a ver es análisis de errores y conceptos asociados a análisis de errores. Y en eso nos vamos a llevar, más o menos, eso nos va a llevar pues unas cuantas semanas, ¿no? Más o menos de aquí a Navidad. Y después vamos a estudiar estabilidad, que hay varios conceptos asociados a estabilidad. Eso más o menos va a ser el mes de abril. Y después vamos a estudiar álgebra, ¿vale? Entonces, y eso es el curso, es decir, eso va a ser el curso, ¿vale? Entonces, lo que quiero es organizar el curso en el tiempo que tenemos en términos de ideas, ¿vale? De unas ideas, ¿vale? El análisis numérico es una teoría compleja, ¿vale? Entonces vamos a intentar por lo menos aproximarnos a algunas ideas, ¿vale? Aquí aparecen conceptos poco evidentes, ¿vale? Aquí aparecen conceptos poco evidentes. Entonces vamos a tratar de profundizar en ellos. He puesto un fichero en el campo virtual, un fichero escrito a máquina, que son, bueno, pues unos apuntes que hicimos en su día. Y aquí tengo unas anotaciones que os he hecho. Entonces todos van un poco sobre lo mismo, ¿vale? Hay un problema con la notación hay un problema con la notación asociada a estos métodos numéricos, y es que a más notación, o sea, a más precisión, a notación más precisa, es muy farragoso, es muy pesado el método. Si llevamos esto al extremo, son muy pesados los métodos numéricos, ¿vale? Si llevamos la notación al extremo. Si aligeramos la notación, entonces el numérico se vuelve más ágil, pero caemos en el peligro digamos, de ambigüedades, ¿no? Entonces, el numérico siempre está un poco, bueno, pues en esa tesitura. ¿Qué suele pasar? Que al principio se suele ser muy preciso y luego se va relajando la precisión a medida que uno se va introduciendo, ¿no? No tenemos tiempo para llevar a cabo ese proceso. Entonces, bueno, vamos a, digamos, introducir una forma, un tratamiento de los problemas, que es el que vais a ver. Si tenéis alguna, bueno, pues alguna duda, alguna aclaración que queréis que haga, pues la hago, ¿eh? Si fuéramos muy quisquillosos, digamos que se podían hacer muchas observaciones a lo que voy a contar. Lo que voy a contar a la forma de notarlo, ¿eh? Lo que voy a contar es eminentemente práctico. O sea, voy buscando la práctica. No, no tanto, fijaros, ni siquiera la coherencia, ni siquiera una coherencia extrema. No, voy buscando la práctica, ¿vale? Y luego estos conceptos, sobre todo el concepto de truncatura, que es sobre lo que vamos a hablar en las próximas semanas, hoy y en las próximas semanas, un concepto poco evidente, bueno, no sé, hay que comentarlo al menos, ¿vale? Son conceptos que luego se tratan en diferentes libros, se tratan con diferentes enfoques. Bueno, yo hago uno de esos enfoques posibles, hay varias formas de enfocarlo. Todo es más o menos lo mismo, ¿vale? Pero yo voy a enfocarlo sobre todo a práctica, ¿eh? Sobre todo a práctica. Bueno, vamos a entrar en ello. Os pongo aquí análisis y determinación de errores asociados a métodos numéricos de aproximación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya sabemos que son problemas de valor inicial. Y pongo aquí conceptos previos y método de Euler. En realidad no hay B. Es decir, solamente hoy vamos a hacer solamente el A. Entonces, lo que se suele hacer, lo he hecho con más detalle en el otro fichero que tenemos, en el fichero que he puesto escrito. Lo que uno suele hacer para introducirse en los métodos numéricos asociados a ecuaciones diferenciales es tomar un método numérico, que es el método de Euler, y analizarlo a fondo, ¿vale? Eso lleva varias semanas, ¿eh? O sea, eso nos puede llevar varias horas. Es decir, no es nada fácil analizar un método, ¿eh? Y existen muchos puntos de vista, ¿no? Bueno, entonces vamos a, bueno, digamos, ver las ideas básicas, ver qué se puede hacer, cómo se analizan los métodos, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar. Tenemos un método numérico
perdón, tenemos un problema de valor inicial que es este, ¿vale? De primer orden. Si fuera de orden mayor que uno, ¿vale? Lo único que aparece es un sistema. Entonces, pues habría que mirar cada ecuación de ese sistema por separado, ¿eh? Tampoco tiene la cosa mucho. Entonces, la teoría se desarrolla normalmente sobre un problema de valor inicial, ¿no? Sobre este, ¿vale? Pero, bueno, pues es posible considerar varios a la vez, ¿eh? Vale, no sabemos resolverlo exactamente, ¿no? Que es lo que aquí señalo. Si supiéramos resolver esto exactamente, nada, o sea, no hay que hacer nada, el numérico no tendría sentido. Pero no sabemos resolverlo. Eso pasa en el 90% de los casos, por no decir el 99%, ¿eh? O sea, casi nunca se resuelven los problemas que tenemos, perdón, los problemas que tenemos planteados a día de hoy casi nunca se resuelven exactamente. La teoría que os han enseñado, la teoría que se enseña típicamente de ecuaciones diferenciales ordinarias es del siglo XIX, ¿no? Os enseña los éxitos que tuvieron lugar en el siglo XIX, que tienen mucha relevancia, mucho interés, ¿vale? Pero no son a los que nos enfrentamos hoy día. Entonces, pero hoy día desde hace ya muchísimo tiempo, hoy día nos enfrentamos a problemas donde no hay soluciones explícitas, pero además se necesitan. Es decir, o sea, digamos, el desarrollo de los tiempos hace que uno no pueda estar esperando 20 o 30 años, ¿no? Que era lo que pasaba en el siglo XIX. Uno plantea un problema, bueno, dentro de 20 años ya vendrá alguien y lo resolverá, ¿no? No, eso a día de hoy no se puede, ¿vale? A día de hoy mm, eso no se corresponde a la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces todo va mucho más rápido, tanto técnicamente, ¿no? Con los ordenadores y todo esto que hemos desarrollado, como mentalmente. Es decir, no queremos tener soluciones rápidas, ¿vale? Entonces, el numérico es una respuesta a desafíos matemáticos o a resolución de problemas matemáticos que no es perfecta, pero que nos da rápidamente soluciones. Pero claro, hay que controlarlo, ¿vale? Hay que controlarlo. Vale, entonces el objetivo es tener una aproximación a la solución de este problema evidencial, pero con una precisión tan alta como se quiera, ¿vale? ¿Qué es la precisión? Ahora lo vamos a determinar, ¿vale? Hay quizá varios conceptos de precisión o varios conceptos asociados a la precisión. ¿Cómo empezamos? La pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿No? Yo me planteo el problema de valor inicial, este es mi punto de partida, ¿vale? Este es el punto de partida. Entonces, vale, una vez que tengo esto que no sé resolver, ¿vale? No lo sé resolver porque la F es demasiado complicada o lo que sea, eso pasa muchísimo. ¿Qué hago, no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar una partición del intervalo AB, ¿vale? Es decir, yo voy a estar buscando, básicamente, si me permitís, yo tengo aquí una T y una X, ¿vale? Entonces, yo voy a buscar una determinada gráfica, ya hablábamos en una banda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa, eh, esa gráfica, ¿no? Va a empezar por el estudio de qué es lo que está pasando en el intervalo AB, en el intervalo temporal, ¿vale? Entonces, para saber qué es lo que está pasando en el intervalo temporal, lo que voy a hacer es una partición, que es esto que quiere decir, lo voy a trocear, le voy a hacer unos determinados trozos, ¿vale? Entonces, en lugar de considerar todo el intervalo AB, lo que voy a considerar es unos cuantos puntos en el intervalo B. A eso es una partición. Lo hemos hecho ya un poquito lo hemos hecho en programación, ¿no? Problema que hay, si os fijáis, lo que tengo en el número de puntos que hay en el intervalo AB es infinito no numerable, ¿vale? O sea, una cantidad tremenda de puntos. Y yo paso a un número de puntos ni siquiera infinito numerable, sino a un número de puntos finito. Es decir, estoy despreciando o tirando la inmensa mayoría de la información que tengo, ¿vale? O sea, la inmensa mayoría de la información que tengo renuncio a ella para quedarme con una información restringida a un número de nodos. Ese número de nodos puede ser muy alto, ¿no? Porque sabéis que n es igual a b menos a partido por h. H es esto, ¿no? El paso, ¿no? La diferencia, o sea, digamos, la distancia que hay entre un nodo y otro de la variable independiente, ¿vale? Entonces, esa distancia puede ser muy pequeña. El número de nodos que yo estoy considerando puede llegar a ser muy alto, millones y millones, pero no es nada en comparación con el continuo, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de eso, es decir, ¿por qué el numérico da resultados mucho mejores que el teórico, ¿no? ¿Por qué es más flexible? Pues porque se está despreciando la mayor parte de la información. Me estoy quedando
con trozos de información. ¿Esos trozos de información son relevantes? En principio sí. En principio se supone que esos trozos de información son suficientemente relevantes. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que digo, restringirnos en lugar de tomábamos el problema aquí en el intervalo t que pertenece a AB, pues ya no más. Ya la variable t, aquí, AB, la, cerrado, ¿eh? La variable b. La variable t ya no va a estar en ese intervalo, sino que va a tomar valores dentro de unos determinados nodos, ¿vale? Un número finito de nodos, ¿vale? 1.000.000, 100 millones, lo que sean, pero finito, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es aproximar o considerar nuestro problema de valor inicial solamente en esos nodos. Entonces, en realidad, no vamos a tener una ecuación, sino lo que vamos a tener es 1.000.000 de ecuaciones o 10 millones de ecuaciones o 100 millones de ecuaciones, una por cada punto de mi partición, ¿vale? Aquí está el dato inicial y bueno, estas son las condiciones que se tienen que verificar, ¿no? Que la derivada sea igual a la f en cada uno de los puntos. Entonces, eso me lleva a un montón de ecuaciones. O sea, de una ecuación voy a pasar a 1.000.000 de ecuaciones. Puede parecer que estoy complicando mucho el problema, pero no, la realidad es que no, ¿eh? Entonces, bueno, lo digo, solo se aproxima la solución. Vamos a considerar la siguiente notación. X de TI va a ser la solución exacta del problema de valor inicial en los nodos de la partición considerada, ¿vale? O sea, va a ser una solución exacta. Es muy importante tener una notación coherente. Cuando ponga X paréntesis de TI, nada más veáis el paréntesis, tenéis que pensar solución exacta, ¿vale? O sea que esa va a ser la manera, ver el paréntesis va a ser la manera de localizar la solución exacta. En cambio, XY va a ser la solución aproximada que me va a proporcionar el método numérico, ¿vale? Esto en teoría existen infinitos valores, es una función, ¿vale? Pero solamente voy a considerar unos determinados valores en unos determinados puntos, ¿vale? Que se supone que son correctos. Aquí, esto no, estos son unos valores en unos puntos. Es decir, x de t existe siempre, solamente, pero renuncio a calcular cuánto vale, ¿vale? X de y no existe siempre, solo existe en unos determinados puntos, ¿vale? Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es acotar la diferencia entre el máximo de x de ti, de la solución exacta, y la solución aproximada que me da cualquier método, ¿no? El método que yo esté considerando. En principio, el método de Euler. Y voy a intentar hacer que este máximo sea arbitrariamente pequeño. ¿Cómo lo consigo? Pues hay dos maneras de conseguirlo. Uno es bajando la h y otro es cambiando de método, ¿no? Hay métodos mejores que otros, ¿no? Bien, al final lo que voy a querer básicamente es una cosa de este estilo, es decir, el máximo en todos los nodos que yo esté considerando de la solución exacta menos la solución aproximada, lo voy a querer acotar por una constante eh, que me dependa solamente pues, del problema que yo tenga, ¿vale? O sea, esa constante puede depender de la f, puede depender del intervalo AB, puede depender del problema que no tenga, pero no va a depender de la partición. La partición tiene que venir aquí, ¿vale? Y va a depender, esta cota va a depender de h elevado a un determinado valor, ¿vale? O ese valor tiene que ser mayor que 1. En principio, vamos a pensar que es mayor que 1. Hay veces que se pueden considerar como n es igual a un medio, cosas por el estilo, pero son situaciones muy malas, ¿vale? Entonces, h hay que pensar que es 1, 2, 3, 4, etc. Por tanto, el máximo de la diferencia entre los valores del problema teórico y del problema, o sea, y lo que me da el método numérico, quiero que sea arbitrariamente pequeño en función de h. Cuando yo hago h tendiendo a 0, la cota tiene que ir a 0 y por tanto esto tiene que ir a 0, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué va a ser importante en un método? Este valor de n. Este valor de n se va a llamar el orden del método. Por ejemplo, el método de Euler es de orden 1, ¿vale? Significa que este h es 1. Entonces, si yo bajo el h, ¿vale? Van a bajar, si yo bajo el h, va a bajar el máximo o el error que yo cometo en la misma proporción que yo bajé el h. Si yo tomo un h la mitad de pequeño, ¿vale? El error va a ser la mitad. Si yo lo bajo otra vez a la mitad, el error me disminuye a la mitad, ¿vale? Típicamente vamos a trabajar, eso lo vamos a ver con, bueno, los métodos más típicos con los que se trabajan son de orden 4. ¿Qué significa que sean de orden 4? Que si yo bajo a la mitad mi h, el error no baja a la mitad, sino que baja a la mitad elevado a 4.
¿vale? O sea, es decir, que bajar el H un poquito tiene una repercusión enorme sobre el error, ¿vale? Esos son los métodos buenos, ¿vale? Esos son los métodos buenos. Hoy día se puede trabajar ya mucho tiempo a orden arbitrario, quiero decir, o sea, que tú puedes conseguir métodos, si tú estás suficientemente interesado, tú puedes conseguir métodos de orden 5, 6, 8, 10, lo que quieras, ¿eh? O sea, prácticamente a deseo, a voluntad, ¿eh? Puedes conseguir los métodos que tú quieras, ¿eh? La precisión que tú quieras. Muy bien, vamos a ver, un ejemplo. ¿Cómo se hace el método de Euler? ¿Qué aparece en el método de Euler? ¿Vale? Entonces, tenemos esto, que es lo que digo, es el PVI teórico. Fijaros que lo importante es que aquí tengo el t en el intervalo AB y la x no se pone nada, ¿vale? Es decir, o sea, fijaros que la x no se pone nada, se entiende que la x es x de t. O sea, en numérico se pone x de t para distinguirlo de la x sub i, que es la solución aproximada, ¿no? Esta sería la solución teórica, esa solución aproximada, ¿vale? Entonces, esto sería la solución teórica. Lo que digo, consideramos la partición y entonces aquí viene, ¿no? Pasamos aquí a esto. Esto no hace falta escribir, ¿vale? ¿Vale? Vale. Vale. Esto es muy farragoso, ¿vale? Esto, para escribirlo, es muy farragoso. Ahora vemos cómo podemos aligerar la notación, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en lugar de aquí tendrían que salir unos valores x de ti. Sería la solución de todo esto, ¿vale? Pero no voy a ser capaz de resolver. Lo que sí que voy a hacer es cambiar mi problema, este sería el problema teórico, problema exacto, lo voy a cambiar por esto que es el método de Euler, y ya lo conocéis. De aquí van a salir unos valores aproximados que son los que a, eh, a resolver mi problema, ¿no? Los que van a ser la solución aproximada de mi problema. En resumen, tengo el problema exacto y aquí está el problema numérico, ¿no? Fijaros en lo que se parecen y en lo que no se parecen, ¿eh? Eh, Aquí aparece la derivada, ¿no? La derivada clásica. Aunque yo esté considerando la función en unos determinados nodos, ¿vale? La función exacta existe, por tanto la puedo derivar en todos los nodos, en particular en los TI, pero lo puedo en todos los puntos, ¿vale? En particular en los nodos que estoy considerando, ¿vale? Y bueno, la derivada es igual a una determinada función, ¿vale? Aquí aparece esto, digamos, si me permitís esto, sería lo que sustituye a la derivada, ¿no? La aproximación de la derivada. Y esta sería la f, ¿no? Entonces, bueno, en esa aproximación de la derivada aparece este parámetro h. Y otra cosa importante, cuando uno está considerando el dato inicial, ¿vale? Ese dato inicial en el método exacto y en el método numérico no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Por muchos motivos, ¿eh? Primero, en el método exacto puede que yo aquí tenga un error experimental que tiene un determinado error, o sea, puede que tenga un dato experimental que arrastre un error, por tanto yo no estoy seguro de cuánto vale esto. Incluso, por tanto, hay veces que yo tengo que poner aquí un valor y no estoy totalmente seguro de cuál es el valor, ¿vale? Tengo unas determinadas cotas, sé más o menos cuánto es, pero no exacto. Por tanto, muchas veces el arranque del método, digamos, del problema teórico y el problema real no es el mismo. De hecho, eso pasa con frecuencia. Pero aunque fuera así, aunque yo conociera cuánto vale el arranque de la ecuación diferencial, ¿vale? Tengo un problema adicional. Y es que imaginaos que esto vale raíz de 2, ¿vale? Imaginaos que yo estoy partiendo mi ecuación diferencial, que el dato inicial es raíz de 2. ¿Qué es lo que pasa? Que vale, yo aquí teóricamente puedo poner raíz de 2, pero al final esto va a caber en un ordenador, esto va a caber en un método numérico. Entonces, el método numérico que se tiene que, eh, digamos, calcular en un ordenador. En un ordenador no se puede meter un número racional, ¿vale? O sea, al final yo tengo que cortar, ¿vale? Al final yo tengo digamos, meter un número decimal. O sea, eso tiene que ver con la arquitectura de los ordenadores, ¿vale? Entonces, nunca va a ser exacto. O sea, hay muchos casos, a veces será exacto el dato inicial y a veces no. Por eso se llama x0 barra, le he puesto x0 barra a el arranque, ¿no? El dato inicial del problema exacto y q0, ¿vale? El dato de arranque del problema teórico, no siempre, del problema numérico, no siempre son exactos, ¿eh? No, de hecho, habitualmente no son lo mismo, ¿eh? Vale, ¿qué puede uno demostrar? Tenéis la demostración hecha en los apuntes que os he puesto, pero bueno, entonces, esta es la demostración típica que aparece para esquemas numéricos, ¿no? Aparece una cosa tal que así, y es que el máximo, ¿no? O sea, de la diferencia entre estos dos valores puede acotarse por una parte que si os fijáis tiene que ver con los datos iniciales y otra parte que no, ¿vale? Otra parte que no, otra parte que tiene que ver con el método en sí mismo, ¿vale?
Em, es la única manera, es la única manera de hacer, o sea, de obtener resultados de convergencia numérico. No, esta no es la única manera. Es la manera más o menos estándar, ¿vale? No es la única. Entonces, depende de las que consultéis, uno puede hacer teoremas pues ligeramente diferentes, pero es la que vamos a usar, ¿no? Entonces, esto típicamente, ¿vale? Este error que tiene que ver con los datos iniciales, fijaros que aquí aparece la L. La L es la constante de Lipschitz, ¿vale? Asociada a la F del problema, ¿vale? Y si os fijáis por aquí también aparece el B menos A, ¿no? Aparece por aquí, también por aquí. El B menos A es la anchura del problema. O sea, es decir, la banda, ¿no? La anchura de la banda. Fijaros que si yo estoy considerando una banda infinita, los errores se van a infinito. ¿Vale? Ese es un problemón que tengo. Es decir, o sea, en numérico, si yo considero problemas infinitos, problemas de longitud infinita, ¿vale? Donde la t o la variable independiente se evolucione en una longitud infinita, los errores revientan todos. O sea, estalla todo. No tiene ningún sentido. Empiezan las cosas a no tener ningún sentido, ¿vale? ¿Vamos a ver problemas de longitud infinito? Sí, en abril, ¿vale? En abril vamos a entrar, sí, a qué pasa cuando yo estiro mis intervalos, ¿no? Pero a priori es algo que no se puede hacer. Por otro lado, fijaros, cuando yo tengo la constante de Lipschitz que yo he calculado para la f, ¿vale? Fijaros que aquí aparece abajo, es decir, o sea que si yo tengo constantes de Lipschitz muy pequeñas, los R van a ser muy altos, ¿vale? Bueno, eh, ahora hablo de este valor que aparece aquí, de la tau, ¿vale? Entonces, lo que quería comentar es que esto, como notación, esta parte se llama error asociado a la estabilidad, ¿vale? Y esta parte se le llama error de truncatura. Entonces son, digamos, y esta parte se llama error de discretización. Este es el error propiamente dicho, el error de discretización, el máximo de ese error, y el error de discretización está acotado por dos trozos. Un error que tiene que ver con la estabilidad y otro error que tiene que ver con la truncatura. En el mes de marzo vamos a hablar de truncatura, en el mes de abril de estabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, no se lleva tanto a hablar de estabilidad, o sea, se resuelve con un teorema, pero digamos luego se puede perturbar el problema, entonces tenemos problemas, los podemos perturbar, entonces tenemos que ver qué pasa con la estabilidad. Bueno, por ahora vamos a concentrarnos en el error de truncatura, ¿vale? Bueno, entonces, en general, esto pasa para el método de Euler, pero puede pasar para cualquier método. Es decir, el error de discretización, que se llama esto, ¿no? Epsilon es el máximo de la diferencia entre los valores exactos y los valores teóricos dentro de mi partición, ¿vale? Perdón, los valores exactos y los valores aproximados, ¿vale? Se puede acotar por una constante, ¿vale? Que en muchos casos no se explicita, a veces se puede, a veces no, ¿vale? Que tiene que ver con la diferencia entre dónde arranca el método exacto y el método aproximado. Si esto lo podemos hacer cero, entonces todo esto desaparece, ese error desaparece. Pero hay veces que se puede hacer cero, veces que no. Si no se hace cero, ¿vale? La precisión es una dada, punto. Es decir, no, si eso no se hace cero, aunque yo cojo un H muy pequeño, no va a converger, ¿vale? O sea, no me puedo aproximar demasiado a la solución, ¿vale? Pero bueno, de esto ya hablaremos en su momento. Vamos aquí. Entonces, aquí aparece otra constante que tiene que ver con los datos de mi problema, con la función, con lo grande que sea mi problema, y aparece este concepto que se llama consistencia, ¿vale? Entonces, al final, si yo me olvido de todo esto, ¿vale? Lo que voy a conseguir o lo que pretende conseguir mi teoría numérica es que los errores de discretización, los errores que yo voy a cometer dependan de algo que se llama la consistencia, ¿vale? La ventaja de hacer este tipo de tratamientos es que voy a ser capaz de calcular consistencia para todo tipo de métodos. Es decir, no tengo que, cada vez que cambie de método, rehacer toda la demostración de la convergencia del método, sino tengo que, por un lado, tratar la estabilidad y, por otro lado, una consistencia. Lo que os voy a enseñar ahora es ver cómo se puede determinar la consistencia, cómo se puede estudiar la consistencia. Esquemáticamente, ¿vale? Lo que se suele demostrar, el teorema que se demuestra que consistencia y estabilidad equivale a convergencia. ¿Qué significa convergencia? Significa que cuando que epsilon vaya a cero, que el error vaya a cero cuando h vaya a cero. ¿Qué significa la estabilidad? La estabilidad significa que no, bueno, ya lo veremos, o sea, que no, digamos que en un determinado momento el método no se vaya, no adquiera
personalidad propia y se dispare y se vaya hacia cualquier lado que no tenga que ver con el problema. Eso puede pasar, eso los métodos inestables pasa, ¿vale? Y bueno, aquí está la consistencia que ahora hablamos de ella, ¿eh? Pero esto es importante, ¿eh? Este es el esquema numérico, digamos, de ecuaciones diferenciales ordinarias en las enfoques modernos se basa en este tipo de conceptos, ¿no? Es decir, en esos tres conceptos: convergencia, consistencia y estabilidad. Y se produce esta doble implicación. La consistencia y estabilidad implica convergencia, pero la convergencia también implica consistencia y estabilidad, ¿vale? Demostrar esto es complejo, ¿eh? O sea, se lleva varias sesiones, ¿eh? O sea, esto, si quisiéramos demostrarlo, mínimo 4 o 5 días hablando, mínimo 4 o 5 horas de demostración, mínimo se lleva, mínimo, ¿eh? Mínimo. O sea, son demostraciones largas, ¿eh? Vale. Entonces, ¿a qué equivale? Yo lo que voy a querer es que mis errores vayan a cero. ¿A qué equivalen eso? A tener sistemas estables, ¿vale? Hablamos más adelante, y a que mi consistencia vaya a cero. Luego, por tanto, la convergencia la voy a siempre relacionar con otra cosa que se llama consistencia. No voy a estudiar errores directamente, sino a través de errores de consistencia, ¿vale? O sea, bueno, es una forma de enfocarlo, ¿vale? Muy bien. Entonces, es decir, o sea, al final, un poco lo que vamos a hacer es esto, dejando aparte la estabilidad, ¿vale? Entonces, claro, viene aquí, y bueno, ¿y qué es la consistencia, no? ¿Qué es la consistencia? Bueno, pues un método es consistente, ¿no? Se dice consistente si, bueno, pues eso se llama tau, la letra griega tau, técnicamente se llama truncatura, error de truncatura. Pues o sea, un método se dice consistente cuando el error de truncatura va a cero, cuando el h tiende a cero. Y además, no solamente eso, sino además se habla de orden de consistencia. El orden de consistencia es lo rápido que va el tau a cero cuando el h tiende a cero, ¿no? Hablaremos de todo esto. El tau se llama error de truncatura o error de consistencia o consistencia, ¿vale? O sea, truncatura y consistencia es lo mismo, ¿vale? Consistencia es quizá el fenómeno global, ¿no? Y truncatura es el error concreto, ¿vale? O sea, digamos, se habla de método consistente o no y error de truncatura tal, ¿vale? Pero bueno, se puede extender y se dice, tengo un error de consistencia tanto. Bueno, bien, sí, se puede admitir, ¿vale? Pero digamos, como consistencia es una cosa más global, truncatura es una cosa más concreta, pero están representando lo mismo, ¿vale? Entonces, al final, analizar la convergencia de un método se reduce a comprobar la estabilidad o a analizar la truncatura. Convergencia igual a truncatura o consistencia. ¿Vale? Bueno, entonces llegamos a ¿qué es la truncatura o qué es la consistencia? ¿Qué es el error de truncatura? Pues es la clave, ¿no? Digo aquí, la clave para analizar la precisión de un método. No lo doy más vuelta. La truncatura, como os digo aquí, es la precisión con la que la solución exacta verifica el método numérico. Es decir, esto es darle la vuelta al problema, ¿vale? Insisto, estas demostraciones se llevan su tiempo, ¿no? O sea, el hacer esto evidente, ¿vale? Y no tenemos ese tiempo y además no es el objetivo. El objetivo de la asignatura no está planteada para hacer consideraciones teóricas, está planteada para hacer consideraciones prácticas. La cuestión está, cuando yo quiero analizar un método, lo que tengo que hacer no es ver cómo el método se aproxima a la solución. No es eso. Es decir, se vio hace muchísimo tiempo que es mucho más eficiente ver cómo la solución del problema exacto se adapta al método, en lugar de lo contrario, ¿vale? O sea, lo primero que uno podría pensar es, yo tengo una solución, una ecuación diferencial, ¿vale? Y tengo un método aproximado. Voy a ver si el método aproximado aproxima bien a la solución, ¿vale? A la solución que voy buscando, al problema exacto. O sea, si el problema aproximado aproxima al método exacto. Después, cuando uno, bueno, pues estudia un poquito esta teoría, lo que se da cuenta es que es justo, lo eficiente es justo hacer lo contrario. Ver cómo el método aproximado, perdón, cómo el método exacto verifica o no, o hasta qué punto verifica el método aproximado. Es algo curioso, ¿eh? Es algo curioso. Vale, entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo se calcula tau? Tau, ¿cómo se calcula? Bueno, tau no se calcula, tau es un error, no se calcula, se acota. Más que se calcula, que es acota. ¿Vale? ¿Cómo se acota tau? Vale, pues sustituyendo la solución exacta en el método aproximado. ¿Vale? O sea, la idea es coger la solución exacta e irte al método aproximado. No
insisto, lo que uno podría pensar, que es coger el método aproximado e ir a- al problema exacto y ver ahí qué error estoy cometiendo. No, 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 justo al revés. Es equivalente, o sea, es equivalente que el método aproximado me aproxime bien a la solución exacta, es equivalente a que el método exacto o la solución exacta verifique bien el problema aproximado, ¿eh? Ese es un poco lo que pongo aquí. Esta es la idea clave. La idea clave es que hay que sustituir la solución exacta en el método aproximado y no al revés, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Un ejemplo de cómo se calcula tau. Un ejemplo de, ¿qué ejemplo? El método de Euler, ¿vale? Pues yo tengo este método de Euler, ¿vale? Este método de Euler, ¿de dónde ha salido? Me da igual, ¿vale? No es importante dónde salen los métodos. Eso pasó en la génesis del numérico, ¿vale? Entonces, digamos que hay una forma de enseñar numérico que sea a su tiempo y quizás es la más agradable de todas, y es lo que yo hacía hace tiempo, lo que todos los profesores de numérico hemos hecho, ¿no? Y tendemos a hacer. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a recorrer históricamente el camino que se ha llevado al numérico, ¿no? Entonces, bueno, bien, ¿vale? Pero es recorrer un camino, no sé, de mucho tiempo, digamos, de unos cientos de años, ¿vale? Entonces, bueno, eso lleva a una determinada evolución mental y entonces, bueno, sí, es agradable, eso es muy agradable, pero es poco eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, bueno, pues, digamos, en lugar de recorrer ese camino, lo que vamos a hacer, no, bueno, vamos a ver, ¿cómo se analizan hoy los métodos? Primera cosa, los métodos es indiferente de dónde salgan, me da igual. De hecho, vamos a empezar. Lo que os voy a plantear, los problemas que vamos a plantear, y por eso digo que vamos a estar este mes haciendo básicamente problemas, ¿no? Aparte de programando, ¿vale? Aparte de poneros prácticas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es haciendo problemas de análisis de métodos, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo va a ser, vamos a tener una información. O sea, yo quiero trabajar con una información determinada. Con esa información voy a construir un método. ¿De dónde sale? No tiene una génesis clara. Sencillamente voy a construir un método, digamos, metiendo la información que yo quiera. Y luego voy a analizar el método y le voy a exigir a ese método que funcione. Pero ese método no sale de una aproximación de la derivada necesariamente, ni de una aproximación de la integral, ni de nada que uno en principio pueda pensar, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que hago? Cojo este método y yo sé que mi solución exacta verifica esto. Lo primero que veo es que los test, bueno, ahora lo voy a sustituir. Sustituimos la x de t en el método de Euler y entonces lo que obtengo es esto, ¿vale? Sustituyendo, es decir, donde ponía xy, ¿vale? Pongo x de ti, ¿vale? O sea, quito esto y pongo esto, ¿vale? Y me queda esto. Y al hacer eso, meto un error, porque la solución aproximada verifica el método de Euler, pero la exacta no. La exacta no verifica el método de Euler, la exacta verifica su ecuación diferencial, pero no el método de Euler, ¿vale? Entonces, como no lo verifica, aparece este error, ¿vale? Ese error se mete aquí, el tau, y aparece aquí un h. Ese h es, si queréis, un truco, ¿vale? No hay por qué meterlo aquí, si no lo metemos aquí, al final habría que dividir por él. Entonces, no voy a entrar en esto, depende, cada profesor aquí no le mete h, le mete h, depende, ¿no? Cada uno hace. A mí me gusta meterlo aquí, porque si hacemos esto, lo que sale luego en el tau es directamente el error limpio, no hay que dividir por nada, ni que hacer. Hay una cosa importante, y es que hay demasiadas i's aquí, porque ahora voy a hacer un tratamiento, ¿vale? Entonces, si yo considero las IES, al final, y ya veréis que vamos a poner fórmulas largas, entonces al final quedan ecuaciones muy farragosas, ¿vale? Entonces, no vamos o lo que yo os propongo, ¿vale? Digamos, uno se siente más o menos cómodo dependiendo de lo riguroso que sea. Lo que os propongo es que no escribamos T, es decir, vamos a escribir esto. Pero T se entiende que está referido a los nodos de la partición. No se puede considerar ese T fuera de la partición, ¿vale? Pero ir poniendo la I, o sea, ir poniendo aquí I es muy pesado, ¿eh? Muy, muy pesado. O sea, da lugar a una notación muy pesada. Tenemos que ser ágiles, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, tenemos que acotar esto. Esa es un poco la idea, ¿vale? Con Tau me estoy saltando varias cosas. Con Tau, el error de estructura, hay un error local y un error global. No voy a entrar a analizar esto. Eso, en fin, solo quiero que sepáis en la práctica cómo se hace, ¿no? Cómo se calcula. Vale, pues a base de desarrollo de Taylor. Entonces, ¿cómo se hace el desarrollo de Taylor? ¿De qué? El desarrollo de Taylor lo tengo que hacer de esto, ¿vale?
en general de cualquier solución que tenga x más t más no sé qué h. Es decir, fijaros que aquí hay x de t, aquí también hay x de t. Todo lo que tenga t más h aquí, todo eso va a haber que desarrollarlo. En este método solo aparece, digamos, la t más h aquí. En otros métodos va a aparecer en otros sitios, ¿eh? Pues eso hay que desarrollarlo todo por Taylor. Hay que destruir todo este tipo de estructuras, ¿vale? Bueno, destruirlas. Tienen que evolucionar, ¿eh? No me valen. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Pues así. Esto lo pensáis, se entiende que h es un de este pequeño, ¿vale? Que es un parámetro pequeño. Me da igual. Podéis razonarlo o aprenderlo de memoria. Me es exactamente, ¿vale? O sea, y además es que normalmente uno se aprende esto de memoria. Yo cuando lo he escrito esta mañana, es que me viene. O sea, es que no hay ni que pensar mucho, ¿vale? Fijaos que aquí aparece x de t más h y aquí aparecen los valores de la función, ¿vale? Y sus derivadas, pero evaluados en t, evaluados en los puntos de la partición, ¿vale? Muy bien, ¿hasta dónde desarrollo? Depende, ¿vale? ¿Cómo lo sé? No lo sé. Es decir, o sea, es por tanteo, ¿vale? Entonces, lo pongo por aquí, ¿no? Tanteando, ¿vale? En cada problema que yo tenga cuando tenga un método hay que tantear. Básicamente sí. Básicamente sí. Hay métodos de análisis de método numérico, ¿no? Hay formas de análisis de los métodos numéricos que llevan a trucos, que llevan implícitos trucos. Entonces, aplicando determinados trucos, se puede saber hasta dónde desarrollar. Incluso hay gente que no desarrolla. Entonces, bueno, hay gente que hace tablas, hay gente que se hace de todo, ¿eh? Se hace todo tipo de trucos, ¿vale? Ya digo que es muy pesado. El numérico, cuando uno entra de las primeras veces, ¿cómo diría yo? Trata de ser lo más riguroso posible. Conforme va pasando el tiempo, trata de ser lo más ágil posible. Y hay un momento en que tú llegas a tu forma de análisis de las cosas porque necesitas mucha agilidad, necesitas ser capaz de analizar los métodos. A mí, personalmente, el método que más me gusta, lo que más me gusta es hacer desarrollo Taylor. Creo que es lo que se ve más claro. ¿Vale? Ventaja, es muy clarito, muy sencillito, no hay que aprender nada de memoria. Desventaja, uno a priori no sabe lo que le va a salir, entonces hay que tantear. ¿Vale? Otros métodos requieren, por ejemplo, hay personas que lo que hacen es aprenderse determinadas cosas de memoria, determinadas fórmulas de memoria y aplican esas fórmulas de memoria. Entonces no hace falta que se aprendan, no hace falta que tanteen, ¿vale? No, con otros enfoques no hace falta tantear, pero hace falta tener ciertos esquemas de memoria, ¿vale? Si pasa, y además son esquemas no fáciles de memorizar, ¿eh? No fáciles de memorizar. Entonces, bueno, cada uno, ¿eh? O sea, cada uno. Vale, vamos a seguir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer mi desarrollo de Taylor hasta orden 2. Es decir, yo voy a coger x de t más h, ¿vale? O sea, este es el método de Euler una vez que yo he sustituido la solución exacta y sobre esto voy a hacer desarrollo de Taylor. Entonces, voy a hacer aquí el desarrollo de Taylor de esto hasta orden 2. ¿Por qué hasta orden 2? Porque yo sé que en este caso necesito orden 2. Y si no, hay que tantear. Os enseñaré a tantear, ¿vale? Una cosa, cuando hagáis el desarrollo de orden 2, o al orden en el que sea, hay que cortarlo, ¿vale? Es decir, cuando se llega al último orden hay que cortar, ¿vale? Bien, ¿dónde hay que cortar? Pues, bueno, pues eso es lo que digo que hay que, ¿vale? Si yo sustituyo aquí mi desarrollo de segundo orden, al final se va esta con esta, y se va esta con esta, y lo que obtengo es que h tau es h cuadrado partido por 2, por tanto, tau, a ver, tal y como lo he escrito, se podría pensar que es igual, ¿vale? Porque aquí hay un igual. No es igual, tau es un error, entonces no es igual, es menor o igual, pero bueno, no voy a entrar en esta discusión. Sencillamente en un determinado vamos a pasar menor o igual. ¿Cómo se pasa del igual al menor igual? Porque aquí hay un valor, pero yo no sé cuánto vale este alfa. Entonces, sencillamente, como no sé cuánto vale este alfa, voy a tomar el máximo de la segunda derivada de la función. ¿En dónde? En el intervalo que yo esté considerando. ¿Os acordáis que las cotas a priori me permitían acotar las derivadas superiores? Ahora va a salir la utilidad de esto, ¿vale? Lógicamente, si yo no puedo acotar las derivadas superiores, no puedo acotar el h y por tanto no puedo acotar el épsilon. ¿Vale? Y por tanto no, el método no vale, ¿vale? Pero lo que me da aquí, más allá de este h determinado, es, perdón, de este valor de la segunda derivada, es una potencia de h. Entonces, este método se dice consistente de orden 1, o sea, se dice en este caso, en el caso de Euler, ¿vale? Tau es de orden 1,
de orden H, se dice, y por tanto epsilon es de orden H. ¿Vale? Entonces, fijaros que la clave de todo el análisis de un método es esta. Por eso, uno puede estar mucho tiempo, ¿no? Introduciendo, ¿no? Que es un poco el problema de los métodos numéricos, ¿no? Es decir, o sea, uno tiene que saber lo que está haciendo, ¿vale? Introduce que si método no sé qué, método no sé cuánto, que si esta técnica de demostración, que si la otra, etcétera, etcétera. Pero al final todo se reduce a un momento crítico, ¿vale? Entonces, tal y como yo lo estoy explicando, tal y como yo lo estoy introduciendo, el momento crítico es tomar, o sea, se produce cuando yo tomo el, el método numérico, le meto la solución, método numérico que se entiende que es aproximado, le meto la solución exacta, meto el error de truncatura, hago desarrollo de Taylor y aquí acoto el H tau, esta parte. ¿Se entiende? Ese es el momento crítico, el momento en que hago desarrollo de Taylor, o sea, meto mi solución exacta dentro del método, hago desarrollo de Taylor y acoto. Ese es el momento delicado. ¿Vale? Todo lo demás es, digamos, automático. ¿Vale? Todo lo demás es automático. Y aquí se pueden producir, ¿no? En todo este trozo se pueden producir y bueno, puede haber parámetros, etcétera. Entonces es el momento de ajustar, ¿vale? Por eso digo que no sirve de nada que entendáis todo lo que hay detrás de esto si luego llega un momento crítico y no hemos practicado suficientemente el momento crítico. Es decir, luego no sabéis salir no tenéis habilidad para ajustar lo que pasa aquí, ¿no? Vale, entonces, ¿de qué deduzco? Que el método de Euler de truncatura tiene consistencia de orden 1. Es consistente de orden 1, es decir, que tau es de orden H y epsilon para E. ¿Vale? Euler que se llama explícito. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo estos días? Los próximos días, y aquí ya termino. Lo que voy a ir haciendo estos días es introduciendo diferentes métodos, ¿vale? Y digamos, y los voy a ir analizando. Ya está. Entonces, eso es lo que luego os voy a pedir en el examen, ¿vale? Eso es lo que se os va a pedir. Y luego, a la vez, más o menos a la vez, en la medida que tengamos tiempo, porque hay varias fiestas que nos afectan, ¿no? En la medida que tengamos tiempo, vamos a ir luego practicando esos métodos en clase de práctica. O sea que vamos a proponer métodos, ajustar métodos y ajustar errores y luego programarlos. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto es como digo, ¿no? Estas primeras semanas, cotas a priori, y ahora viene análisis de métodos, ¿vale? Y esto es el análisis. Análisis de métodos básicamente es análisis de consistencia. Os puedo dejar un problema, ¿no? O sea, un problema para que lo penséis, es que es el método de Euler implícito. Que analicéis el método de Euler implícito tal y como yo acabo de hacer el método de Euler. Está hecho en los apuntes, ¿eh? Entonces, yo tengo el problema x' igual a f de tx. No voy a considerar el dato inicial porque en este momento no. Para analizar el método, eso me da un poquito igual. Y ahora lo que voy a considerar es el método de Euler implícito, que es xi más 1 es igual a xi más h f de ti más 1 xi más 1. Os dejo que este es el método de Euler. El método de Euler implícito este, ¿eh? El otro, el anterior explícito, era hf de ti, x. ¿Vale? Entonces, la idea que tenéis que hacer es considerar el x de t y meterlo aquí. ¿Vale? Esto lo hago mañana. Y a partir de ahí os va a salir el error de truncatura y a partir de ahí hay que acotar el error de truncatura. Pues igual que esto, vamos a hacer con muchos métodos. ¿Vale? Entonces, las horas que tenemos, las 6, 7 o 5 horas que quedan, 5 horas que quedan de mes de marzo, lo que vamos a hacer es esto, nada más. Es decir, coger métodos, ¿vale? Tomar métodos con parámetros, sin parámetros, lineales, métodos lineales, no lineales, ¿vale? Meter la solución exacta y, eh, y acotar los errores de truncatura. Esto es lo que se os va a pedir, ¿vale? Esto es lo que quiero, ¿vale? Insisto, si soy muy pejiguera, ¿no? O sea, si queréis ir mucho al detalle, habría cosas de todo esto que os he contado que habría que precisar mucho más, ¿eh? No voy a entrar en eso, ¿eh? O sea, en principio no voy a entrar en eso. He precisado un poquito los apuntes, estos que están escritos a máquina, que os he dejado ahí, pero incluso esos apuntes se deberían precisar un poquito más, ¿eh? Si queréis entrar en una teoría más coherente, hay que precisarlo un poco más. Pero claro, cuanto más preciséis, más larga la teoría. ¿Me ha entendido?
¿vale? Yo he terminado un poco, había contado como 50 minutos y son 49.